Hola, gracias por estar ahí. En esta ponencia voy a hablar sobre las palabras hieren, el lenguaje exclusivo hacia la mujer y la diversidad. Bueno, la esencia de las lenguas es su dinamismo y el lenguaje ha ido cambiando a lo largo de los siglos al mismo tiempo que las sociedades han experimentado importantes variaciones culturales y sociales. Los cambios lingüísticos semánticos constituyen procesos naturales paralelos a dinámicas sociales que en el ámbito de este trabajo desembocan en el desarrollo de lenguajes inclusivos animados e impulsados por los movimientos feministas y las teorías de género al objeto de evitar el efecto en sentido contrario, esto es, la exclusión del individuo mediante la utilización de palabras y expresiones que terminen con la discriminación directa e indirecta y los estereotipos sexistas, así como con la invisibilización de personas de cualquier género u orientación sexual. El lenguaje exclusivo menoscaba o excluye a ciertos grupos de personas, ya sea de forma intencional o no. Esto ocurre porque nos servimos de expresiones y vocabulario que refuerzan estereotipos, discriminan o invisibilizan a determinados colectivos, a las mujeres, a las personas de diferentes orígenes étnicos, a individuos con discapacidad, etc. En el contexto de la genderización del lenguaje, hablamos de lenguaje excluyente cuando las expresiones y palabras utilizadas no reflejan la inclusión de todas las identidades de género, especialmente en sociedades en las que el lenguaje se ha basado tradicionalmente en una visión binaria del género. El avance de las corrientes por la igualdad y la diversidad, así como una mayor sensibilización social experimentada en los últimos años, han intentado corregir este proceder mediante la reivindicación de un lenguaje equilibrado. El lenguaje exclusivo a través del léxico y la fraseología. Bien, el léxico en general y la fraseología en particular reflejan la discriminación de género. Esto lo comprobamos tanto desde la lengua gallega como desde el español y también en otras lenguas. A lo largo del tiempo es posible comprobar cómo el lenguaje, las palabras y las expresiones han contribuido sobremanera a proyectar esta exclusión de la mujer en primer lugar y de otros colectivos después de diferentes modos. Por ejemplo, en el uso social del masculino como género neutro o genérico, ha sido una práctica común, estudiantes y profesores, pues en vez de estudiantado y profesorado. También en el lenguaje relacionado con el poder o la autoridad, tanto en el ámbito político como universal, en el que la falta de visibilidad de las mujeres y otros colectivos obedece a su menor representatividad. Piloto, general, bombero, policía, camionero, presidente, soldador, albañil, guardia de seguridad, técnico de maquinaria, etc. Bien al contrario, las mujeres sí lo están en los oficios tradicionales vinculados sobre todo al trabajo del campo o a los trabajos en el hogar. Ni que decir tiene la ausencia y prohibición de la mujer y demás colectivos con los términos y expresiones a ellos asociados para ejercer el sacerdocio y también en los altos cargos eclesiásticos. En las profesiones no siempre el género resulta pues equitativo, por lo que es difícil escuchar empleado de hogar, amo de casa, cuidador de niños o de mayores, camionera, capataza, etc. Pues bien, conforme veremos, el léxico y la fraseología reflejan acentuadamente prejuicios y estereotipos de género que asignan roles específicos a las mujeres y a los hombres, o que justo por este motivo el léxico y las expresiones a ellos asociados son casi inexistentes en estos ámbitos. Por ejemplo, a las mujeres se las suele vincular con cualidades como la delicadeza, la dulzura, la empatía, el trabajo doméstico, la pasividad, mientras que a los hombres se les relaciona con la fuerza, la autoridad, la decisión, el trabajo fuera de casa, la racionalidad, etc. En el lenguaje sexista de algunos medios de comunicación, la publicidad, el mundo digital, aunque cada vez en menor medida, se perpetúa a veces la idea de que las mujeres son objetos de deseo o que su valor figura subordinado a su apariencia física.
También en el doble estándar lingüístico que ha imperado hasta hace pocos años, por el que a las mujeres se les exige comportarse y hablar de manera diferente a los hombres. Esto significa que las mujeres que se expresen de modo fuerte, directo o asertivo pueden ser vistas de forma negativa, mientras que estas mismas características en los hombres son valoradas positivamente. También en el ámbito de la ciencia y la historia son cada vez más los movimientos que buscan poner de relieve los logros y el protagonismo de la mujer y así abolir la falsa representación de las proporciones de género. El lenguaje, igual que la propia sociedad en los textos históricos o académicos, frecuentemente ha omitido a las mujeres. Como respuesta a esta exclusión de la mujer y de otros colectivos a través del lenguaje, existe desde hace años un movimiento social creciente que aboga por transformar la comunicación mediante un lenguaje que sin forzarlo deba ser adaptado con sentido para resultar más equilibrado, representativo, inclusivo y consciente de género. Así pues, hay neologismos que se refieren a las personas de todos los géneros, como podrían ser todes o amigos con la arroba o amigues, lo mismo para compañeros, puede ser compañeros con la arroba, compañeres o elles, el uso de la X en señores o amigos, con la X en la última sílaba, el empleo de la barra y la doble forma del artículo por los y las estudiantes, empleados barra as, empleadas, estimados barra as, estimadas. Hay también nombres inclusivos, con frecuencia colectivos, como equipo, estudiantado, profesorado, personal, en lugar de trabajadores, personal en lugar de trabajadores, quería decir, ser humano, gente joven en vez de jóvenes, ciudadanía en vez de ciudadanos. Son, por tanto, nombres inclusivos. Luego, nombres en las dos formas cuando es posible, como amigos y amigas, profesores y profesoras, niños y niñas. Es posible la reformulación de sustantivos, pues en vez de los participantes en el evento, podemos decir la participación en el evento, podemos escribir la asistencia al evento o podemos decir quiénes asistan al evento. En fin, a pesar de que se considera que estas alternativas podrían enriquecer el lenguaje, también son criticadas al entenderse que complican la oralidad y la escritura. Además, se generan tensiones con las normativas oficiales de las lenguas, por lo que las academias de la lengua o de las lenguas son objeto de algunas miradas críticas, pues suelen ser reacias a incorporar estas soluciones inclusivas en sus gramáticas y diccionarios. Todo esto implica una reflexión sobre cómo podemos reformular las palabras, expresiones y los nuevos fraseologismos para que puedan ser verdaderamente representativos sobre cómo se reconocen las contribuciones de las mujeres y de otros colectivos en diferentes ámbitos. En el terreno de la fraseología, el uso de expresiones de carácter exclusivo es una constante en un dominio extremadamente sexista. El carácter popular, conservador y tradicional de buena parte de la fraseología refuerza este lenguaje. En los fraseologismos más convencionales, bien sean locuciones o paremias, sobre todo a ambos tipos, la mujer ha sido objeto de una representación marcada por los valores y roles sociales convencionales. Muchos de estos fraseologismos han sido creados en épocas en las que lo que denominamos machismo y los roles de género tradicionales eran más pronunciados. Serían algunos ejemplos, pues, en primer lugar, en el tema de la virginidad o la fidelidad en el matrimonio o en su contra en el adulterio, documentamos muchos fraseologismos, pero referidos más a la mujer que al hombre. Ahí están locuciones como perder la honra, muller da vida, ser una mujer de la calle, ser una cualquiera, ser una buscona, coser para fora, é dicir, mujer promiscua, a muller casada na casa pechada, a muller é o burro, canto máis preso, máis seguro. Luego también el comportamiento y proceder de la mujer, subestimando su trabajo y su forma de actuar. El hombre propone, Dios dispone, la mujer todo lo descompone. Si traducimos esta paremia del gallego, 3 fillas e unha nai, 4 diaños para un pai. En fin, creo que no necesita mucha traducción.
Otros fraseologismos sitúan a la mujer pues, como arregla asuntos, que no sirve para otra cosa, y tenemos locuciones del tipo de ser una celestina, ser una alcahueta, hacer de casamentera. Otros la califican de pedigüeña y avaricioso, o al contrario, tacaña, a muller sempre algo a querer, o más agarrada que un torniquete. Algunos fraseologismos la consideran indiscreta y parlanchina, segredo de muller, segredo deixa de ser. Mujer y gallina por la boca se arruina. Un sexto tipo de fraseologismos son aquellos que consideran a la mujer carente de habilidades y torpe. Mujer al volante, peligro constante. Otros la sitúan como ingrata. Condición é de mulleres despreciar o que lles deres. Condiciones de mujeres despreciar lo que le dieres. Bueno, tenemos también expresiones con connotación cultural centradas en el cuidado, organización y atención de la casa, la atención del marido, la crianza de los hijos, a boa muller a casa sabe a encher, o ser una mujer de su casa, o la mujer de casa y el hombre enlaza, o esta de o amor da muller na roupa do seu home tense que ver. Fíjense ustedes, bien. La misoginia y el menosprecio directo y extremadamente ofensivo hacia la mujer ocupan numerosos dichos, como o que ten unha muller boa e a perde non sabe o que gana, fíjese la dureza, o as mulleres ou matalas ou deixalas. En coxeira de can e vaguas de muller non hai que creer. Cojera de perro y lágrimas de mujer nunca hay que creer. Bien. En fin, el lenguaje de las representaciones patriarcales de la sociedad cuestiona también el liderazgo de la mujer y perpetúa antiguos roles sociales con el hombre como centro y referente que posee el mando y la autoridad. Donde canta galiña, mal anda a casa. Donde hay galo, no canta galiña. Donde hay gallo, no canta gallina. Llevar los pantalones, ser una mujer de valor corona de su esposo, ser un hombre, los hombres no eran. Bien, tenemos también fraseologismos en los que la mujer aparece asociada a la tentación, el peligro, la desestabilización para el hombre. Muller e viño son malos amigos, da muller e do mar non hai que fiar, de la mujer y del mar no hay que fiar, a la mujer y al viento pocas veces y con tiento, o home de máis saber, unha muller bota o a perder. Vale, pues palabras como homosexual, lesbiana, trans, no binario, etcétera, no figuran como tales en la fraseología tradicional, si bien recientemente aparece alguna con cierta regularidad en la lengua común y en algunas frases hechas. En las unidades fraseológicas más tradicionales existen locuciones y expresiones peyorativas que se refieren a ello con menosprecio, de modo estigmatizante, burlesco, forzada, es la única válida, mayoritaria hacia los hombres. Ser maricas, ser maricón, ser del otro bando, salir del armario, tener plumo, un hombre afeminado, no jugar en el mismo equipo, ser amanerado, de home marica, ser de mujer cabalón, libéranos señor. En menor medida hacia las mujeres, discriminando sobre todo a las lesbianas, ser machorra, ser marimacho, ser tortillera, ser camionera, etcétera. En fin, si bien el léxico y los fraseologismos reflejan una imagen muy influenciada por las normas tradicionales de género, hoy en día muchos se utilizan con un sentido irónico o crítico, reconociéndose en ello la evolución de la sociedad y la superación en parte de los roles restrictivos y estereotipos impuestos a las mujeres y a otros colectivos. Instituciones, medios de comunicación y personas trabajan cada vez más para eliminar el sexismo del lenguaje, fomentando
una comunicación más equitativa y consciente de la diversidad de géneros. Los fraseologismos son un testimonio de la idiosincrasia de la sociedad, una fotografía de las dinámicas sociales y culturales que se han ido desarrollando, por lo que su análisis permite conocer y reflexionar acerca de los cambios que poco a poco van cuestionando y transformando estos estereotipos y el lenguaje mismo. Superar la exclusión y promover la equidad en el lenguaje implica, en primer lugar, potenciar estos cambios sociales y de concepción sobre la manera en la que percibimos las relaciones humanas y las dinámicas sociales de género. Y, en segundo lugar, supone la necesidad de avanzar hacia un lenguaje que reúna, entre otras características, como las siguientes, algunas ya hemos aludido a ellas, pues el uso de términos de carácter inclusivo, pues en vez de tienes novia, tienes pareja, en vez del hombre, la humanidad. También pronombres y términos neutros en la medida de lo posible, pues en vez de como ella, en vez de estudiante, estudiantado, en vez de el profesor, el profesorado, en vez de los políticos, la clase política, en vez de los trabajadores, la clase trabajadora, etcétera. Conviene también evitar términos tradicionalmente excluyentes como esa mujercita, etcétera. Luego, debemos adaptar el lenguaje a las diversas identidades, utilizando expresiones como personas trans, personas no binarias, personas con identidad de género diversa, las familias en vez de los padres, etcétera. Conviene evitar estructuras gramaticales que crean distinción de género, pues el director, la directora, pues la dirección, en vez del autor o la autora, pues género binario, pues la autoría, que incluiría o implicaría cualquier género. Educación y sensibilización también sobre el lenguaje inclusivo. Serían buenos programas educativos para enseñar y sensibilizar sobre el impacto del lenguaje excluyente, lo que puede incluir diferentes talleres, cursos, recursos sobre cómo utilizar un lenguaje inclusivo en distintos contextos. Habría que actualizar y revisar manuales, normativas, leyes, contratos y demás documentación oficial para adoptar un lenguaje inclusivo y no ofrecer solo opciones hombre o mujer en encuestas, registros, trámites oficiales, visibilizando así personas de grupos históricamente marginados e invisibilizados. Debemos evitar a toda costa dichos, bromas, chistes que recrean el odio, la burla, el menosprecio hacia la mujer y otros colectivos. Recientemente he recogido esto en redes sociales, un chiste como dos amigos están hablando, uno dice estoy triste, mi mujer se ha marchado de casa y otro dice hay cosas peores, la mía ha vuelto. Luego debemos escuchar también y respetar las preferencias lingüísticas de las personas. En fin, esto es todo, la bibliografía que puede servir de base. Aquí tiene alguna, por supuesto en la versión escrita es más completa y más precisa. Bien, esto es todo, como digo, muchas gracias por su atención.